Vamos ahora con una actualización del reporte epidemiológico sobre la pandemia. Estos son los datos del COVID. 6.624 nuevos casos entre el 14 y el 20 de abril. En total, el país ya registra 231.967 casos. Se registran 60 personas fallecidas entre el 14 y el 20 de abril. En total, en el país ya han fallecido a causa de la pandemia, lamentablemente, 3.104 personas. En hospitalizados, la Caja del Seguro Social tiene 579 personas internadas en los hospitales de la salud pública, de las cuales 269 requieren de cuidados intensivos. La ola de COVID crece aceleradamente luego de Semana Santa. Hoy, 18 cantones pasaron a la categoría de alerta naranja y la capacidad del sistema hospitalario está muy cerca del punto de colapso. Quedan pocas camas generales y muy pocas camas de cuidado intensivo. Del lado positivo, el proceso de vacunación avanza y ayer se comenzaron a aplicar las inmunizaciones de Oxford AstraZeneca. Voy a conversar ahora con el ministro de Salud, Daniel Salas, para analizar la situación sanitaria en la que estamos. Buenas noches, doctor Salas. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Sí, don Ernesto, mucho gusto saludarlos a todos los que están siguiendo la transmisión. Doctor, ayer usted fue el primer costarricense en recibir una dosis de AstraZeneca. ¿Cómo se siente? No, más bien. Un leve dolor en el punto de la inyección, pero en realidad súper bien, o sea, muy tolerable. No ha tenido síntomas adversos, ni el grupo de jerarcas que ayer se dio el paso al frente para vacunarse con AstraZeneca. Bueno, hoy he estado en contacto con casi todos, ¿verdad? Los que nos vacunamos ayer y todos han estado participando en reuniones normalmente, ¿verdad? Haciendo su vida normal. Es lo usual que más bien los eventos adversos atribuibles a la vacunación sean leves y transitorios en la gran mayoría de la gente cuando ocurren, porque en realidad mucha gente ni siquiera manifiesta ningún tipo de síntoma. Doctor, usted dijo que quienes rechacen vacunarse con AstraZeneca van a perder la oportunidad de inmunizarse. ¿Por qué? Bueno, básicamente recordemos que no tenemos un escenario donde tenemos muchísimas cantidades de vacuna y eso no es por un asunto voluntario del gobierno o del país. Las mismas empresas farmacéuticas que tienen las vacunas aprobadas por una agencia estricta o precalificadas por la OMS han optado por lidiar directamente o negociar o distribuir la vacuna a través de los gobiernos. Entonces, en ese sentido, pues también hay una limitación de aplicación, ¿verdad?, más acelerada. Y nosotros tenemos pues que tratar de avanzar con la vacuna que tenemos disponible en el momento que tenemos disponible. Es muy complicado una logística en todo el país, ¿verdad?, donde de alguien diga, no quiero vacunarme con esta vacuna, no quiero con esta otra, y empezar a ver cómo se hace para vacunarlo con la otra es sumamente difícil, ¿verdad? Y de todos modos, en este momento ya la Comisión de Vacunas tomó la decisión por un asunto de rapidez en el alcance de la inmunidad máxima posible de seguir vacunando al grupo 2, que recordemos que el grupo 2 es de 58 años y más, con la vacuna de Pfizer, porque la vacuna de Pfizer se separa entre la primera y la segunda dosis de 21 días, y en cambio la vacuna de AstraZeneca son 12 semanas, ¿verdad? Es un periodo mucho más amplio. Algunos preguntan por qué es esa diferencia, porque son vacunas que actúan diferente, tienen un mecanismo de acción diferente, ambas protegen, ambas son muy seguras, ambas tienen un altísimo porcentaje para disminuir o evitar la enfermedad severa por COVID, por los fallecimientos, pero en el caso de AstraZeneca se ha visto que justamente ese espaciamiento de 12 semanas es el que permite tener un nivel de inmunidad alcanzada al final mucho mayor que si se aplica, por ejemplo, a 4 semanas, a 6 semanas, a 8 semanas. Doctor, ¿qué porcentaje de la población
ya está vacunado con una o con 2 dosis? Bueno, ya vamos alrededor, con lo que es primera dosis, de 700,000 personas, ¿verdad? Ya en eso hemos hecho algunos ajustes para ir acelerando. Tenemos que ya nos está reservando las 3 semanas. Justamente esa decisión se tomó y es un riesgo que se toma en el sentido de que si no llegan más vacunas, pues también tendremos... Okay. Porque si no tenemos el riesgo de que se comprometa la completitud del esquema de vacunación. Entonces es un riesgo que se está tomando y claro que al final tenemos que asumir ese riesgo para poder acelerar la vacunación. No es lo ideal, pero hemos sacado más vacuna para que más gente se pueda vacunar más rápidamente. Y en eso pues yo creo que también tenemos que ser conscientes, porque mucha gente dice, pero ¿por qué no quieren más vacunas, verdad? ¿Por qué no van con la de Johnson Johnson, con la de Moderna? Porque es que no estamos acelerando la vacuna. Yo primero quiero ser muy sincero, y lo hemos dicho en otros momentos, la negociación que empezó Costa Rica con las vacunas que eran candidatas en el primer momento, ¿verdad? Que fue a finales, o más bien en el último trimestre del 2020, las que estaban con un perfil de ser ya aprobadas eran Moderna, AstraZeneca y Pfizer. Moderna en todo momento nos dijo no les podemos entregar vacuna en el primer semestre, si le entregamos vacunas en el segundo semestre. Y también tenía un asunto de un precio mucho más elevado que el resto. Las que nos dijeron que podían entregar vacunas más rápidamente eran Pfizer y AstraZeneca. Y esas fueron justamente las que contratamos de una forma bilateral. Claro que también estamos participando en el mecanismo COVAX, que es un mecanismo a través de la OMS, es un mecanismo de compra conjunta entre varios países que otorga un beneficio de solidaridad, especialmente para los países más pobres, ¿verdad? Que a la hora de hacer esa compra conjunta se abaratan costos y se pueden beneficiar países que no tienen generalmente los fondos necesarios para comprar vacuna. Y claro que ahora ya han salido Johnson Johnson, hace un mes y casi 2 meses que se probó, pero igual hemos tratado, ¿verdad?, de tocarle las puertas y nos han dicho, no, ya la vacuna prácticamente está comprometida para otros mercados. Recordemos que en esto también de los países más desarrollados han tenido pues ciertas ventajas con algunas vacunas específicamente para poder como concentrar la distribución hacia esos países, ¿verdad? Y yo creo que pues más bien nosotros, comparado con Latinoamérica, claro que está el caso de Chile, ¿verdad? Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que nosotros estamos aplicando vacunas que están aprobadas por agencias estrictas. ¿Qué es esto? Porque la población a veces dice, pero ¿qué es ese enredo de que agencia estricta? ¿Por qué es que hablan de eso? Sí, ¿por qué hacer una separación entre un tipo de agencia y la otra? Sí, eso es básicamente, don Ernesto, porque cuando usted quiere estar más tranquilo de que usted va a llevar un medicamento a la población, que es un medicamento que ya cumple con una revisión externa de peritos, de expertos, en donde revisaron toda la documentación, todos los ensayos, y dijeron, es correcto, o sea, lo que está diciendo la compañía cumple con todos los requisitos, se siguieron procesos metodológicos de prueba de la seguridad, de la eficacia, como tiene que ser, y eso da mucho más seguridad. Hay otras vacunas que no han pasado por ese proceso, entonces imagínense que llevarlas a la población puede ser que, como no tenemos esa documentación, esa claridad... ¿Cómo cuáles, doctor? ¿Cuáles vacunas no han pasado por ese proceso? Bueno, de las que más se hablan tal vez está la Sputnik, que es la que se desarrolla en el Instituto Gamaleya en Rusia, y también están las Sinovac y Sinopharm, que son 2 vacunas que se producen en China, y que no digo que en algún momento no vayan a alcanzar ese estatus, pues si ellos ya han estado trabajando con OMS para alcanzar una precalificación, o eventualmente si presentan ante una agencia estricta sus documentos, ¿verdad?, para tener esa validación de un tercero, que ya nos deja más tranquilos a la hora de llevar a la población, pues son vacunas que también se pueden considerar. Ministro, hay quienes señalan que el proceso de vacunación en Costa Rica es lento. Estamos lejos de otros países como España, a datos de hoy, al 20 de abril, había aplicado el 87% de las vacunas que ya había recibido. Como usted decía, Chile va muy rápido también y el Estados Unidos post-Trump está vacunando a toda marcha. Según los datos que tenemos, Costa Rica recibió 1.022.000 dosis y lleva aplicada, datos al 19 de abril, 698.000. Es decir, tenemos un 68% de las dosis, aplicamos un 68% de las dosis recibidas. ¿Qué factores están retrasando el proceso de vacunación? ¿Cómo hacemos para ir más rápido?
Bueno, ya se ha ido acelerando. La caja ha estado incrementando la cantidad de dosis que se aplican por semana al momento de haber liberado más vacunas, ¿verdad? Como yo le decía, estábamos asegurando que toda la población que tenía primera dosis pudiera tener acceso a la segunda, y eso garantiza el mejor nivel de inmunidad posible. En el momento que liberamos y que decimos que no se va a guardar ya las 3 semanas, sino solamente una, pues obviamente hay más vacuna disponible, y la caja ha estado incrementando el ritmo de vacunación. Y ya están superando los 100.000 vacunas aplicadas por semana, y la idea es pues seguir aumentando conforme también vayan llegando más vacunas, porque recordemos que en este momento pues básicamente ha llegado de Pfizer en su gran mayoría, y un poquito, ¿verdad?, a través de COVAX, que el mecanismo COVAX en primera instancia puso esta vacuna de AstraZeneca en nuestro país, pero fue una cantidad de 42.000 o algo así, ¿verdad?, de dosis, una cantidad en realidad pues todavía pequeña, y estamos a la espera de que vengan más dosis, tanto de COVAX como las de directamente que se contrataron con AstraZeneca, y eso va a ayudar todavía a acelerar más. Recordemos también que en el caso de la vacuna de Pfizer, es una vacuna que tiene unas condiciones de temperatura de almacenamiento que son de ultra frías, ¿verdad? Son vacunas que generalmente no se manejan, o sea, son vacunas diferentes a las que se manejan normalmente. Y eso también hace que eventualmente para asuntos de logística, por ejemplo, la AstraZeneca sea más fácil de distribuir, ¿verdad?, de llevar al campo, de conservar, de tratar de que no haya pues pérdida, ¿verdad?, que pues siempre en toda estrategia de vacunación hay un porcentaje de pérdida, pero con AstraZeneca, por ejemplo, tiene muchas ventajas porque el mantenimiento de temperatura en la cadena de frío es de 2 a 8 grados centígrados, y eso es lo que generalmente manejamos en el país. Se asemeja más a una vacuna de influenza, que con la vacuna de influenza pues obviamente se aumenta la capacidad de vacunación. En el caso de la de Pfizer, por esto de los ultracongeladores, temperaturas de menos 80 grados, es más complicado, pero aún así pues ustedes saben que también se adquirieron, ¿verdad?, más de 10 ultracongeladores o congeladores de ultra baja temperatura, y como les digo, hemos estado tratando de avanzar, disminuir brechas, en todo momento. O sea, creo que, yo sé que usted puede ser que diga, comparémonos con Chile o comparémonos con Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es una excepción, ¿verdad?, igual que Israel, que hicieron un contrato directo con Pfizer muy tempranamente, pero eso no ha sido, o sea, no se reproduce en otros países. Estados Unidos, pues claro que concentró una cantidad enorme de vacunas, ellos son productores, y así otros países también de Europa, ¿verdad?, que son productores. Pero nosotros, incluso comparándonos con otros países de Latinoamérica, estamos en una posición de ir vacunando pues a un ritmo más bien incluso por encima de otros países, ¿verdad? Claro que no estoy diciendo que somos los primeros, pero en todo momento también, don Ernesto, nosotros lo dijimos desde el año pasado, los contratos que se pudieron gestar con todas las empresas, nadie, y eso es casi que en todos los países, muy pocos, ¿verdad?, solo de verdad ciertos países desarrollados, ¿verdad?, que tienen ciertas condiciones especiales, sobre todo los productores, han podido tener una cantidad muy grande de vacuna en poco tiempo. Los contratos, nosotros quisimos en un momento que en 4 meses nos entregaran toda la vacuna, los 3 millones y resto, ¿verdad?, 3 millones y medio de personas para que se pudieran vacunar en 4 meses, en 5 meses. Pero en todo momento las compañías dijeron, no, hay demanda de todo el mundo, o sea, muchos países están queriendo la vacuna, y por eso les Las podemos asimetrías, entregar vacunas durante todo el 2021. las asimetrías en la recepción de las vacunas a nivel internacional son claras. Hay países que acumulan una cantidad de vacunas compradas que exceden 6 veces su población, caso de Canadá. Ahora, de los grupos prioritarios que se definieron inicialmente, ¿ya se completó alguno de estos grupos completamente vacunados? Los adultos mayores y el personal de salud, ¿están todos vacunados? Ya estamos cerca de terminar el grupo 1 y grupo 2. Esperamos que esto se concluya en el transcurso del mes de mayo, ya alcanzar más del 90% del grupo 2 y el 100% incluso del grupo 1 un poco antes. Pero en eso estamos tratando de agilizar y que ya tengamos esos dos grupos para poder avanzar ya con mayor intensidad con el 3. Recordemos que el grupo 3 son 5 grupos, ¿verdad?, total, pero el grupo 3 son aquellas personas de 18 años a 57 años o 58 años no cumplidos que tienen alguna condición de riesgo como presión alta, como asma, como diabetes, como obesidad mórbida, ¿verdad?, alguna condición de enfermar más gravemente, un factor asociado. Doctor, se habla de que a pesar de lo vital que es mantener a los niños en clases, podría darse un nuevo periodo de aislamiento
por la evolución de la pandemia. ¿Es así? ¿Cómo se tomará esa decisión? Sí, recordemos, las clases son muy, muy importantes para los niños y claro que al final estamos en medio de una pandemia. Todos los momentos estamos analizando la información para ver qué es lo que conviene más tomar en su momento respectivo, ¿verdad? En el momento epidemiológico respectivo. Pero también hay que valorar mucho el hecho de que la educación presencial, y ahorita estamos en un modo dual, ¿verdad? Pero la educación presencial tiene demasiados beneficios en la parte socioafectiva, incluso en la parte de encontrar trastornos de salud en los alumnos, ¿verdad? En los estudiantes. Hemos encontrado ahora que volvieron a clases, por ejemplo, de situaciones donde habían algún tipo de descuido, ¿verdad? Algún tipo de situación que se pudo abordar en la parte socioeducativa. O sea, es incomparable lo que se logra con un niño y su desarrollo y su desenvolvimiento con las clases presenciales. Y recordemos también, que lo hemos dicho muchas veces, los niños en las escuelas están siguiendo protocolos, los profesores están siguiendo protocolos, los administrativos están siguiendo protocolos. Muchas veces en las casas lo que ocurre justamente es que más bien andan con sus amigos, ¿verdad? Y andan por ahí rompiendo protocolos, se meten en las casas, o sea, más bien hay un ambiente, ¿verdad?, que puede ser incluso mejor en el sentido de que hay supervisión, de que hay protocolos aplicados, de que hay uso de mascarilla, de que hay lavado de manos, de que hay lugares ventilados, incluso dentro del mismo centro educativo. Entonces, por el momento, clases presenciales. Por el momento continuamos con la dualidad, que es virtual, presencial. Muchísimas gracias, doctor Salas, por esta entrevista. Buenas noches. Con mucho gusto, Ernest. Todos a cuidarnos mucho. Eso es. Muchas gracias. Tenga buenas noches. Correcto. El aumento de nuevos casos de COVID y el incremento en la hospitalización por el virus obligó a las autoridades de salud a elevar las alertas para 18 cantones. Este lunes solo se contaban con 7 camas disponibles para cuidados críticos en todo el país. La Comisión Nacional de Emergencias elevó el nivel de alerta amarillo a naranja de 18 cantones ante el incremento de riesgo de contagio en estas localidades. Los cantones que suben de alerta son Vázquez de Coronado, Tibás, Moravia, Curridabat, Naranjo, Palmares, Los Chiles, Guatuso, así como Cartago, La Unión, Jiménez, Heredia, Barba, Santo Domingo, San Rafael, Santa Cruz, Montes de Oro y Parrita. Según la entidad, el país se encuentra en uno de los momentos más graves de la pandemia, con una acelerada reproducción del virus y una alta ocupación de unidades de cuidados intensivos que superó el 93% en camas críticas este lunes. Nada más quiero hacer el llamado vehemente y solidario para todas las personas para que cumplamos, por favor, las medidas de prevención que rigen. Que comprendamos que necesitamos evitar que esa curva que mostré al inicio siga creciendo tan aceleradamente, porque en la medida que esa curva crezca tan rápidamente, más rápidamente se saturan nuestros servicios, más personas pueden fallecer, y eso es lo que queremos evitar desde el equipo de trabajo, no solamente a nivel nacional, sino también los equipos de trabajo que están en los 82 cantones del país. Ante la severidad de la situación actual, la comisión comunicó que la emisión de alertas se retomará de manera semanal y no cada 15 días como estaba vigente. Por su parte, las autoridades de la primera línea de atención a la emergencia por la COVID-19 advirtieron que el país presenta algunos de los datos epidemiológicos más serios desde el inicio de la pandemia. La velocidad en el incremento de contagios y la ocupación hospitalaria actual evidencian una situación altamente delicada. Esto que estamos observando acá es el comportamiento de las 2 últimas semanas epidemiológicas. Observamos un crecimiento muy fuerte, veamos esa pendiente, y en términos muy simples, estamos tardando 2 semanas en pasar de 3.000 a 6.000 casos, a más de 6.000 casos. Si comparamos eso con el momento en que el año anterior, en julio, entre julio y agosto del 2020, llegamos a los 6.000 poco de casos, veamos que nos tomó 7 semanas aproximadamente pasar de 3.000 a 6.000 casos. Eso quiere decir que estamos en un crecimiento muy acelerado de casos. Eso significa que muy rápidamente podemos llegar a perder la capacidad de los servicios de salud, y por esa razón es muy necesario que
asumamos esa responsabilidad de protegernos. Precisamente este martes se reportó el mayor número de pacientes en unidades de cuidados intensivos desde el inicio de la pandemia. En total, 269 personas se encuentran en UCI. Para hoy, martes 20 de abril, registramos nuevamente más de 1,000 casos, exactamente 1,130. Esto se acompaña de una situación crítica de ocupación hospitalaria, porque en este momento tenemos 579 personas internadas. De estas, 269 se encuentran en unidades de cuidados intensivos con un rango de edad que va de los 0 a los 91 años. Según el Ministerio de Salud, el miércoles de la semana pasada se reportaron 10 lamentables fallecimientos, el jueves 11, el viernes 6, el sábado 13, el domingo 7, el lunes 8 y este martes se registraban 5 fallecimientos, llegando a un total de 3.104 decesos relacionados con COVID-19.